Señora, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. A 2 o 3 semanas de haber empezado la enorme crisis por la cual está atravesando la nación haitiana, no cabe duda que en este momento, cuando tú observas lo que es la prensa internacional, mayormente la prensa norteamericana, y por qué no, los pronunciamientos de los líderes de la política exterior de los Estados Unidos, eso te dice a ti que la crisis haitiana no es el centro de atención. Cuando se habla de la prensa de noticias en la mayoría de las grandes cadenas nacionales en los Estados Unidos, parece ser que la crisis haitiana simplemente va a ser una crisis que los haitianos, ellos van a tener que resolver por ellos mismos. No importa el pataleo internacional que muchas personas conocedores de la situación haitiana en República Dominicana aspiran y desean que Haití sea intervenido. ¿Qué tipo de intervención? Eso no lo sabe nadie. Yo siempre he tenido la creencia hasta este momento, yo puedo mañana cambiar de opinión, que los Estados Unidos no desean invadir Haití. Y no cabe duda que cuando tú escuchas todas las especulaciones, todas esas teorías conspirativas, cuando se hablan de todas esas tramas internacionales y esos secretos de Estado que solamente Luis Abinader conoce, te da la impresión a ti cuando tú escuchas la prensa nacional y todos esos blogueros que ese tipo de invasión militar simplemente es inminente. Cuando se habla de la entrada de soldados norteamericanos al territorio haitiano, no cabe duda que cuando tú observas el comportamiento de las bandas de grupos armados que en este momento tienen el control del territorio haitiano, los cuales son los responsables por la enorme cantidad de secuestros, extorsiones, chantaje y robo de mercancía, eso te dice a ti que la situación de Haití en este momento está fuera de control. Claro, producto de esta enorme crisis social, política, económica, institucional, de falta de seguridad y de delincuencia y control de los grupos pandilleros en Haití, eso te dice a ti que Haití de la única forma que va a resolver sus problemas es con la ayuda internacional. Y aquí es donde está el gran interrogante. Cuando se habla de los Estados Unidos, yo siempre he creído que el secuestro de una decena de misioneros cristianos por grupos armados dentro del territorio haitiano no es la suficientemente causa para los Estados Unidos invadir el Haití. Es posible que haya una que otra escaramuza militar como una forma de liberar a esos misioneros, pero a nivel de invasión, desde mi punto de vista, eso yo no lo veo. Y no cabe duda que para tú entender mi razonamiento, hay una serie de preguntas que tú simplemente tienes que hacerte. ¿Qué gana los Estados Unidos invadiendo Haití? ¿Cómo la situación de Haití afecta a la seguridad nacional de los Estados Unidos? ¿Y por qué no? Otra de las preguntas que tú debes hacerte, cuando tú especulas o tú teorizas sobre la posible invasión de los norteamericanos al territorio haitiano, es cuáles serían los objetivos militares de una ocupación norteamericana en el territorio haitiano. ¿Será simplemente el rescate de los misioneros cristianos? Es posible. ¿Y por qué no? Hablemos de la imposición de un gobierno provisional. Pero también tenemos que hablar de la reestructuración del Estado haitiano. Pero sobre todo, la neutralización de los grupos pandilleros armados que en este momento tienen el control de Haití. Y son los responsables de la mayoría de los secuestros, extorsiones, pero también chantaje al sector privado. Es posible que por dicha
invasión, es posible que producto de esta ocupación militar de los Estados Unidos, simplemente se crean las seguridades como una forma de que en Haití se produzcan elecciones libres para elegir el próximo presidente. Y no hablemos como una forma de reformar la constitución haitiana, lo que desde mi punto de vista es lo que está detrás de la muerte del anterior presidente de Haití. Y por otro, no cabe duda que establecer la seguridad ciudadana en Haití es un elemento que es sumamente importante. Cuando tú observas el movimiento de tropas hacia la frontera, cuando se habla del gobierno dominicano. Otro elemento a considerar de dicha ocupación, tenemos que hablar de mejorar la economía haitiana como una forma de limitar lo que es la migración haitiana hacia el territorio dominicano, hacia otras islas del Caribe, pero también hacia Miami. Otro elemento que hay que considerar también es cuando se habla de cuáles naciones van a aportar hombres o armas como una forma de establecer cierto nivel de seguridad en Haití. Y no hablemos del factor, el cual desde mi punto de vista es el más importante. ¿Quién va a costear el dinero que se va a necesitar para que dicha ocupación pueda ocurrir en el territorio haitiano? ¿Cuánto dinero las demás naciones del mundo, específicamente cuando hablamos de las naciones europeas, van a aportar como una forma de levantar la economía haitiana? Como ve, son preguntas que son fáciles de hacer, pero difíciles de contestar. Como forma de estabilizar la economía haitiana, no cabe duda que se necesita de mucha inversión, pero también de mucha ayuda internacional. Pero para que dicha ocupación ocurra en el territorio haitiano, casi siempre se va a necesitar de grupos que son parte de la élite haitiana, quienes abiertamente tienen que apoyar este tipo de intervención militar de los Estados Unidos como una forma de acallar esas voces que siempre salen cuando hablan de la soberanía nacional, de la intervención que los Estados Unidos tiene como una potencia militar, que los Estados Unidos se quieren robar lo que son las riquezas que están en el territorio haitiano y todas esas bullas que ustedes escuchan cada vez que los Estados Unidos invaden una nación, la cual es considerada militarmente débil. Como ustedes ven, la intervención militar en los Estados Unidos en el territorio haitiano tiene mucha cosa en contra y muy poca a favor, porque dicha intervención o dicha ocupación realmente no cambia lo que es la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque vamos a ser francos, Haití, cuando se habla de la seguridad de los Estados Unidos, no presenta ningún tipo de peligro, que no sea un paquete de inmigrantes haitianos que crucen a través de la frontera méxico-americana buscando asilo político. Pero para entender este tipo de trabajo, yo siempre he creído que uno tiene que ponerlo dentro de un contexto de lo que actualmente está pasando, cuando se habla primero de la comunidad internacional, pero también actual de la situación de Haití en este momento, como una forma de entender las posibilidades que existen de que los Estados Unidos, de una forma u otra, invadan el territorio haitiano como una forma de estabilizarlo y reestructurar el Estado haitiano a semejanza de cómo se maneja la política exterior de los Estados Unidos. Pero a los Estados Unidos le tiene una especie como de cubo de agua fría a este tipo de especulación sobre la supuesta invasión. Los Estados Unidos advirtió que la comunidad internacional no irá al rescate de Haití para solucionar la grande crisis de seguridad que vive el país caribeño, ocasionada por el auge de las bandas armadas y todos esos grupos pandilleros que en este momento tienen el control
de la economía haitiana, pero también, vamos a ser francos, de la seguridad de Haití como nación. Así lo manifestó el subsecretario de Estado para la lucha contra el narcotráfico, Todd D. Robinson, durante una visita a Puerto Príncipe, en la que anunció una donación de 60 vehículos y de 200 equipos de protección a la Policía Nacional de Haití. Este tipo de gesto, ¿qué mensaje le está enviando a aquellos que especulan de esa inminente invasión de los Estados Unidos al territorio haitiano? Al final de cuentas, no va a ser la comunidad internacional la que venga al rescate de Haití. Los haitianos son los que van a tener que buscarle solución a su problema social y de criminalidad que ellos tienen en este momento. Va a ser las autoridades haitianas, va a ser la Policía Nacional quienes van a tener la responsabilidad de asumir la seguridad en el país, aseveró Robinson en una comparecencia de prensa en la embajada de su país. No obstante, Robinson, quien encabeza la tercera delegación de alto nivel enviada por Washington a Haití, desde finales de septiembre aseguró que la seguridad de Haití es una prioridad para los Estados Unidos, entre comillas. Ante las preguntas de la prensa, Robinson afirmó que no tiene ninguna información sobre el envío de tropas estadounidenses a Haití o la vecina República Dominicana. Este tipo de comentarios tú tienes que verlo con cierta suspicacia, porque una cosa es lo que Estados Unidos dice por un lado y otra cosa lo que hace por el otro lado. También matizó las declaraciones realizadas hace 2 semanas por la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, sobre la posibilidad de que Estados Unidos apoye a la policía de Haití en su intento de abrir corredores seguros para permitir el reparto de combustible, que ha sido interrumpido por los bloqueos que imponen las bandas armadas. Aclaró también que el compromiso de los Estados Unidos es trabajar con las autoridades haitianas, en general, descartando de forma tácita el despliegue de fuerzas de seguridad norteamericana dentro del territorio haitiano. Anunció de una forma más concreta que la donación de 60 vehículos a la Policía Nacional para enfrentar las bandas armadas, que han multiplicado su ataque desde el comienzo de septiembre, aprovechando la inestabilidad política agravada tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, cometido el 7 de julio pasado. De esos vehículos, 19 fueron entregados recientemente a la policía haitiana y el resto llegará en los próximos meses, según la palabra de Robinson. Además, en los próximos días se entregarán 200 equipos de protección a los agentes que están en la primera línea de combate contra las bandas armadas, que en este momento tienen el control de la economía haitiana. Las pandillas son responsables de secuestros, asesinatos, robos y violaciones que atemorizan a la población y desde mediados de septiembre han causado una crisis de desabastecimiento de combustible con su ataque a los camiones cisterna e imponiendo un bloqueo en todas las carreteras. Washington envió a Puerto Príncipe un equipo del FBI para tratar el caso del secuestro de un grupo de misioneros y sus familias, 16 de nacionalidad estadounidense y otro canadiense. Robinson dijo que no tiene nuevas informaciones sobre el secuestro de los misioneros, que fueron raptados el 16 de octubre cuando regresaban a casa después de visitar un orfanato en las afueras de la capital haitiana. No obstante, garantizó que los Estados Unidos colaborará estrechamente con las autoridades locales con el propósito de llevar a casa lo antes posible a sus ciudadanos, lo cual en este momento
son cautivos de bandas criminales, las cuales están pidiendo rescate como una forma de ellos liberar a estos misioneros que están secuestrados. Esta es la tercera delegación de alto nivel de los Estados Unidos que visita Haití desde finales del mes de septiembre. La secretaria de Estado de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Ursa Seira, viajó a Haití el pasado 12 de octubre para tratar de la situación de inseguridad, la cual está atravesando la nación haitiana en este momento. 2 semanas antes, el asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden, Juan González, encabezó otra delegación a Puerto Príncipe destinada a tratar la crisis migratoria que también tiene Haití cuando se habla el foco de atención, mayormente cuando hablamos de la frontera México, los Estados Unidos y la enorme crisis migratoria que provocó alrededor de 14.000, 18.000 haitianos quienes se postaron debajo de un puente que es una especie como de enlace entre el territorio de los Estados Unidos y el territorio mexicano. Pero volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué ganan los Estados Unidos invadiendo Haití? Desde mi punto de vista, nada. Lo que le trae es mucho problema. ¿Cómo la situación de Haití afecta a la seguridad nacional de los Estados Unidos? Una nación como Haití que no tiene ejército, no tiene grupo guerrillero. La lucha no es ideológica entre el comunismo y el capitalismo, entre los marxistas y los de extrema derecha. Simplemente una crisis social producto de los altos niveles de pobreza y falta de empleo, pero también de desnutrición, que existe en el pueblo haitiano. Es simplemente una crisis económica, la cual alcanza una dimensión política cuando asesinan al presidente haitiano. Por lo tanto, dicha crisis no afecta a la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Cuáles podrían ser los objetivos militares de una ocupación norteamericana en caso de que ellos decidan entrar al territorio haitiano? Desde mi punto de vista, los Estados Unidos no tienen objetivos militares en Haití. Razones por las cuales, cuando se habla de dicha intervención, hasta este momento simplemente vamos a seguir especulando, creando teorías conspirativas y traumas internacionales para como una forma u otra explicar las razones que están detrás. ¿Por qué los Estados Unidos tienen que invadir a Haití? Esas mismas personas, esas mismas voces que levantan esa alarma frente a la crisis haitiana, después son las mismas personas que utilizan la prensa internacional para denunciar una vez más el atrevimiento de ese imperio norteamericano que se llama los Estados Unidos cuando invaden una nación tan pobre como Haití para robarse los llamados recursos naturales que Haití tiene, pero que hasta este momento no ha encontrado cómo explotarlo. Señores, yo no le quito más tiempo, yo espero que este tipo de conversación le haya servido de algo. Si realmente ustedes creen que le sirvió de algún tipo de utilidad, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, pero sobre todo, compartan este tipo de material. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.